Pastora, happy birthday to you. Feliz, feliz en tu día, amiguita, que Dios te bendiga. Que reine la paz en tu día y que cumplas muchos más. ¡Hey! Bueno, ahora, sopla. Sopla. ¡Sopla! Sopla. ¡Sopla! Ni con las manos, bendito. Ya sé que ni con las manos. No se puede soplar. ¡Eh! Mira, ¿Y te ese? pregunta que cuántos son, pastora. 58. Y ese es para ti porque ese es pan de maíz. Tan de nadie, casi nada. Cumplió 58 con dislexia. Ay, cállate. 75. 75 y a mucho orgullo. Igual que mi Pastora, hermana. casi. Mi hermana, en marzo cumplió 75, la que se va a operar. ¿Tú ves el canal 2? Bueno, Pero ella sale en un comercial cada rato, así. ahí sí. Si la ves que está de cono, que es de Bien, cono. vamos a estar Ella sale en una esquina comiendo. en Por si la ves. la epístola segunda de Corintios, capítulo 12. Vamos a estar discutiendo los versículos del 14 al 21. Ya Ari también se conectó. Yo creo que ya se conectó también. El Brickley Textpec. ¿Eso no es Javier? Ese yo, este es José. Ah, José. Ok, está bien. Bueno, vamos a comenzar leyendo esa sección de la palabra. Y dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. Y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos y todos muy amados para vuestra edificación. Pues me temo que cuando llegue no los halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cuales no queréis, que haya entre vosotros contienda, envidia, ira, divisiones, maledicencia, murmuraciones, soberbia, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Pablo dice, y habla bien fuerte, que él no quiere ser gravoso. Cuando hablamos de gravoso, eso que él no quiere ser molesto, que él no quiere ocasionar ningún gasto a ellos. ¿Qué dice Hechos 20:34? Atania. Voy. Hechos 20:34 dice: Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. ¿Qué significa esto? Esto significa que él trabajaba, él buscaba mantenerse, él buscaba obtener el dinero que necesitaba para sustentarse. No le estaba pidiendo nada a ninguno de los corintios. Él insistía que no sería gravoso. Él mantenía su deseo de no aceptar el sustento de ellos. Y él tenía una razón clave para ello. El único interés que él tenía
No era el dinero de los corintios, era directamente los corintios a los que él quería. Segunda de Corintios 6, 11, 13 dice: Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero si sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo, entre paréntesis, como a los hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Pablo demostró. Nuestra boca se ha abierto. Cuando vayan a hablar, entonces sí prenden el micrófono, amado, ¿ok? Cuando vayan a hablar lo prenden y cuando no vayan a hablar lo apagan, es para que no haya feedback. Pablo demostró que el amor que él sentía por los corintios era genuino. Él afirmaba que su corazón se había agrandado. Él lo afirma. No será gravoso, eso fue lo que leyó ahora mismo la hermana Esther. No seáis estrechos. Que no se había hecho estrecho, sino que se había agrandado el corazón de él. Pero ¿cómo tú puedes evidenciar que Pablo agrandó su corazón? En que sin importar cuántos de ellos le tiraban, lo odiaban, lo injuriaban, él como quiera los amaba. Y le tiraron, ahí en los Corintios le tiraban mucho. Manuel, Ajá. hay momentos en la vida que vamos a recibir estos tipos de críticas, de señalamientos en nuestras vidas, y son azotes, ¿verdad? Que nos duelen como, ¿verdad? Como ser humano. Pero siempre hay que decirle a nuestro Dios que el Espíritu Santo nos ayude a que nuestro corazón no se dañe, a que nuestro corazón no se turbe, y que adicional a eso, que no los mire con el mismo el desprecio o la manera que ellos lo están haciendo hacia nosotros, sino con amor. Es difícil pasar por esas situaciones, pero el Espíritu Santo es el que nos ayuda para que nuestro corazón no se dañe, porque va a volver a pasar en un momento de nuestras vidas, y que pues Dios nos dará una coraza de amor y de misericordia. Amén. Eso es así. Fíjate que Pablo estaba pensando hacer su tercera visita a los Corintios. La primera fue cuando él fue a fundar a la iglesia allá a Corintios. Estuvo 18 meses con ellos, organizándoles, exponiéndoles el evangelio, hablándoles, estuvo con ellos. Eso se encuentra en Hechos, el capítulo 18. Ahí pueden leer sobre esa visita donde él estaba fundando la iglesia allá en Corinto. La segunda visita fue la que le causó grande tristeza, porque después que él estuvo 18 meses allí fajado, cuando fue a visitarlo, aquella gente había virado la tortilla, estaba haciendo las cosas todas al revés. Y ahora pues quiere darle otra visita. Pero es interesante ver una cosa, una frase que él dice, que los padres deben atesorar a los hijos. ¿Alguien me puede decir un poquito qué querría decir Pablo con que los padres deben atesorar a los hijos? Acuérdate que estamos hablando aquí de sustento económico. Los padres tenemos la responsabilidad con nuestros hijos de apoyarlos mientras son menores. Luego que alcanzan la mayoría de edad, muy bien, gracias, nos vemos. Usted es un gremio aparte, yo sigo siendo su papá. Si necesita, pues yo le puedo dar la mano, pero ya yo no lo tengo que mantener. Usted es responsable de la familia que está desarrollando. Pastora. No, que eso es cierto, porque tú los ayudas hasta cierto tiempo, pero ellos tienen que aprender a volar. Como yo digo, tienen que aprender a volar para tu niño, para allá con tu familia, que vayan a formar independientemente. Mira qué lindo lo dice Primera de Timoteo 5:4. Pero si alguna viuda, ¿me puedo quitar el tiempo? Sí, para que pueda leer mejor. Sí.
Pero si alguna viuda, como yo, tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Sí, los padres tienen que estar pendientes de sus hijos y siempre le dan la mano con los nietos. Pero ¿cuántas veces no oímos por ahí que una madre tuvo 10 hijos y los mantenía y los cuidaba y los hacía crecer, y ahora que la señora es bien mayor de edad, es viejita, ninguno de esos 10 hijos van a ayudarla a mantenerla, a cuidarla, a limpiarla? Y la Biblia te dice que tú como hijo hay que honrarlo y hay que cuidarlo. Pasan a ser tu responsabilidad. Y legalmente también. Y legalmente, ok, eso es aparte. ¿Ah? Perdón, ahora que lo hicieron legal. Pero fíjate entonces que si tenemos que atesorar a nuestros hijos, como Pablo veía a los corintios, como sus hijos, era el amor paternal, por eso él no quería ponerlo a ellos, que lo mantenieran a él, además de otros factores, pero ese era uno de los factores que él ponía. Se nota ahí cuando él volvió, porque si es otro con todos lo venían siguiendo, ¿tú me entiendes? Y él volvió. Eso es así. No, y también con todas las necesidades que ellos tienen, porque en eso, donde quiera que haya un grupo, pastores, hay mucha necesidad. Eso es así. Entonces, pues, no puede ser todo. Así que yo me imagino que también todo eso tiene que ver. Que hablen un poquito más alto, que no se oye Ok, en los comentarios. lo pondremos, que aquí no tenemos el micrófono. Ok. La próxima vez. Ahora, según los falsos apóstoles que estaban atacando a Pablo, Ajá. lo acusaban de no querer recibir salario. Los falsos apóstoles atacaban a Pablo de que él no quería recibir salario porque según ellos él era un incompetente. Después yo cojo el mío. Mas sin embargo, esta acusación que ellos hacían solamente servía para cubrir la culpabilidad de los falsos apóstoles que estaban estafando a los corintios, porque ellos no eran apóstoles y estaban cobrando como si fueran apóstoles. En el versículo 15, que para mí es el centro de todo este estudio de este versículo, te dice: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Gastaré que tú tienes una cuenta bancaria y la estás utilizando para la iglesia o para el sostenimiento tuyo. Pero yo te pregunto, ¿cuánto ganaba Pablo evangelizando? ¿Cuánto ganaba? El concilio, ¿cuánto le pagaba a Pablo por estar generando iglesia? Nada, él no cobraba nada. Él trabajaba, pero ¿quién también le enviaba dinero a él? Había una iglesia que era pobrecita y que se fajaban recogiendo dinero para enviarle a Pablo. Los filipenses eran los más que se fajaban. Le ayudaban. Eran los más que le ayudaban. Amén. Yo no tengo. Sí, Pablo trabajaba para mantenerse el mismo. En casa. Le entró aquí algo. Pero si tú observas, voy a utilizar la Biblia que le encanta al pastor, la Pechita. Dice la Pechita en ese mismo versículo, pero lo dice de una manera tan sublime: no obstante, con mucho gusto pagaré los gastos, y aún yo me daré a mí mismo por sus almas, aunque amándolos yo más y más, ustedes me amen cada vez menos. O sea, era consciente de
cómo era el corazón de esa gente, porque no todos lo querían a él bien. Tenía una entrega completa. Él sí tenía una entrega completa. Nosotros. Ahora, ¿qué dice 2 de Corintios 12:15? Perdón, ese fue el que leímos, perdón. Ese fue el que- Filipenses 2:17. Escuchen Filipenses 2:17. María Pastora. Ok. Duro que se oye. Dame un breakcito, que estas páginas están contra dueñas. Filipenses 2:17. Yo lo tengo aquí, es que la página está se me pegó. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. ¿Viste? Aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo. Era una costumbre antigua derramar vino al frente o encima del sacrificio animal que se iba a hacer, para que el vino se fuera evaporando y subía como vapor, que era simbolizando la elevación de la ofrenda hacia Dios. Pablo veía que su vida entera era una ofrenda libada, como si hubiera sido derramada en sacrificio para algo, en sacrificio para servir con entrega total a los cristianos. Y que vemos en todas las epístolas cómo Pablo lo que hacía era servir de diferentes formas a los hermanos que él ajá. Sí, verdad que quería hacer un comentario. Dígale. Es que a veces nosotros nos ponemos a pensar y leemos estas escrituras así y hacemos este tipo de estudios, pero nosotros nos quedamos allá en la iglesia de los Corintios. Sin embargo, si tú te pones a analizar las iglesias actualmente, hoy nuestras iglesias, está sucediendo lo mismo. Usted ve que ustedes como pastores, nosotros como pastores, nosotros nos gastamos, quizás no nos ofrecemos así como hacía Pablo, como tú dices, en libación y en sacrificio vivo y tantas cosas así, ¿verdad? Quizás no hemos llegado a eso todavía, pero a nosotros nos llaman a cualquier hora y ahí uno está. Ahí estamos. Te hablan para una oración y ahí uno está. Hay una necesidad de algo y ahí está o si uno no lo puede hacer, uno busca la forma de que alguien lo sustente, se llegue la ayuda como quiera. Sin embargo, la iglesia, gran parte de los hermanos, estamos en la misma situación. O sea, nosotros los líderes nos gastamos y nos esforzamos, nos preparamos para cada día del servicio tener la palabra adecuada, dirigida por el Espíritu Santo de parte del Señor. Sin embargo, muchas personas en nuestra iglesia no valoran eso. Eso es así. Y al contrario, lo que están es pendiente a que yo me equivoque en algo, a que Meta yo la falle en pata. algo, a que en algún momento yo les diga que no, para entonces señalarme como ese pastor es malo de verdad. Eso Ese es pastor no así. ayuda a nadie, porque le dije que no una vez. Eso es así, Porque le dije que no una lamentablemente. vez. Por eso era que Pablo decía, no, es que yo me voy a seguir gastando, aunque yo amándoles más, ustedes me amen menos. Ajá. Y así sucede hoy. Lo que pasa es que nos quedamos allá, nos quedamos en la iglesia de Corintios y decimos, esos Corintios eran terribles. Y cuando hablamos del pueblo de Israel, decimos, es que ese pueblo de Israel era tremendo, mira cómo agarraba a Moisés. Pero nosotros en la iglesia. Nosotros también hoy. Así. Hacemos lo mismo, estamos repitiendo, eso es un patrón repetitivo y nosotros seguimos detrás de los pasos de ellos haciendo lo mismo. Así Lo es. que pasa es que tenemos la Biblia y estudiamos y predicamos, pero nos quedamos allá. Sin embargo, no nos vemos nosotros, la condición de la iglesia hoy en la misma situación. Eso es así. No toda la iglesia, ¿verdad? Porque la iglesia del Señor es santa, es pura, es fuerte, ¿verdad? Para Él y es separada para el Señor. Pero gran parte de las personas que asistan a nuestras iglesias están en esa situación, esperando a que tú te atrevas a decirle que no a algo. Que te llamen un día en la noche, mira, Pastor Manuel, necesito ir a tal sitio, a la farmacia, y tú con un dolor de espalda quizá, o que no puedes, pues, dices que no.
y ya eres malo. O sea, tú nunca has no, y le dices que no una vez, pero para ellos nunca ha servido. Y lo malo es que riegan la voz, que riegan la voz, que todo el mundo se entera de que hoy tú le dijiste que no, una sola vez. Por eso es que yo dije al principio, o sea, que nosotros no tenemos que dejarnos llevar por el Espíritu Santo y que nos ayude a que nuestro corazón no se dañe. Ahora viene. Que lo importante es que nosotros no, como líderes, ¿verdad? Que todas estas cosas que nos pasan, tenemos que tener los mismos deseos, la misma actitud de Pablo, porque definitivamente a veces el corazón se nos endurece y no confiamos más. O sea, a veces queremos tirar la toalla, ¿ves? Porque somos humanos, pero ya llega, o sea, que el espíritu, si nosotros nos ponemos en la posición como, ¿verdad? Como dice Pablo, de amar más, o sea, Dios, ayúdame a amar más, que mi corazón no siga dañándose o que no se dañe, o que no se perturbe tanto por todo lo que estamos pasando, porque a veces el corazón se va agotando, Claro, nos agotamos, ¿ves? Ah, sí. Y físicamente, mentalmente y emocional. Sí, puede ser. Suave. ¿Algún otro comentario? Doctor Fey, esa era la otra pregunta que venía. ¿Cómo lo vemos hoy día? Pero un nítido de comentario. El tiempo de Pablo era diferente, muy diferente, porque estaba empezando el Evangelio. Entonces estaban todos esos sacerdotes aún que eran Los falsos los falsos apóstoles y todo eso. O sea, tuvieron que bregar más también. Eso es así. Pero hoy no hay falsos Entonces ya- apóstoles. ¿Ah? Hoy no hay falsos apóstoles. ¿Qué va? No, chacho. Por eso digo, entonces, pues, después de verdad que ya Jesús se dio en cruz y esto y lo otro y mandó su Espíritu Santo, ahora es otra cosa. Ahora se está bregando diferente. Tratamos. Pablo Pero lo se tenía trata. que poner Se trata. en su sitio. Eso es así. Porque ellos, no, y lo otro, dijo, Dios y yo, que ustedes se creen. Y yo, Pero yo creo que como humanos, Ay. eso va a pasar siempre. eso siempre Va a haber, pasa. va a haber diferencias y todo, por eso está en, Dios es el que va a juzgar, por eso es. Siempre Porque Dios va a hay que juzgar juzgar nuestros bien. corazones, Amén. exacto. Y Vamos después ahora- uno se sienta bien Del 16 al 18. de En Del segundo Corintios 12, del Ajá, 16 al 16, sí. 18. Que dice: pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? Pablo no se había aprovechado de enriquecimiento económico con los corintios, nada. nada. Los falsos apóstoles habían hecho unos comentarios muy dañinos, que Pablo había hecho uso de excusas evasivas y trampas para engañar a los corintios. Eso era lo que ellos le decían a los demás corintios. Lo acusaban de enviar a sus asistentes a recoger dinero en la iglesia de Corintios para enviarla a la iglesia de Jerusalén, y que tenía planificado quedarse con un porcentaje. Qué bochinchero. Digo, hoy en día en la calle Eso pasa. le dicen que el ladrón juzga Por por su condición, ¿no? Así que estos falsos apóstoles estaban pendientes de que ellos eran los que querían recoger la ofrenda para enviársela a Jerusalén. Sí, claro. Ajá. Y nunca llegaba a lo mejor. Exactamente, nunca llegaba. Pero Pablo se quería defender. Se quería defender porque no solamente estaban diciendo que él era hipócrita y que él era ladrón, sino que la gente que envió a Tito y al otro hermano estaban también perjudicando su ministerio al crear esas mentiras. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Él señaló a los corintios que
que ni él ni sus representantes los habían defraudado de ninguna manera. De ninguna manera. ¿Qué dice? Vamos a leerlo. Pablo sabía quiénes habían enviado a ella. Que tenía confianza. Tenía confianza. Mira cómo lo dice la nueva traducción viviente del 16. Algunos de ustedes admiten que no les fui una carga, pero otros todavía piensan que fui muy astuto y que me aproveché de ustedes con engaño. ¿Pero cómo? ¿Acaso alguno de los hombres que les envié se aprovechó de ustedes? Cuando le pedí a Tito que los visitara y envié con él al otro hermano, ¿acaso Tito se aprovechó de ustedes? No, porque ambos tenemos el mismo espíritu y caminamos sobre las pisadas del otro y hacemos las cosas de la misma manera. Ese es el evangelio de Cristo. El estudiante, el hijo, el discípulo de Pablo hacía las cosas igual como él le había enseñado. Y eso es lo que él le está demostrando a los corintios. Muchos decían que es una pantalla, que que él dice que no nos cobra y que después metía la mano en la bolsa de los chavos y sacaba. Él le dice que no, él no tenía necesidad para eso. Ahora, ¿cómo reaccionarías tú si alguien en la iglesia te viene con un cuento como este, que tú estás sustrayendo de los fondos de la iglesia para ti? Ay. Tiene que probarlo primero que nada. Pero ¿cómo tú reaccionas? Uno se molesta. Uno se molesta, le da ira, le da cólera, es más, si puede pegarle el puño se lo pega. Pero Pablo no. Pablo se fue por espiritual, no lo atacó de esa manera. Ajá. Amén. Eso, quiero contar algo, eso es muy cierto. Cuando nosotros estábamos pastoreando aquí en Gainesville, en Texas, se levantó un hermano que decía que no había que diezmar, que no había que ofrendar, que cuando el pastor, lo que había que darle al pastor era una comidita, porque lo que tenía era hambre. Y yo les dije, pues ustedes saben que es más suavecito, ¿verdad? Y yo les dije, pues vamos a comprobar, no diezmen, ni ofrenden, pero cuando lleguen aquí y encuentren que no tenemos luz, no se quejen. Cuando lleguen aquí y encuentren que no tenemos agua, no se quejen. Cuando lleguen aquí no haya aire, no haya calentón, usted no se queje. Simplemente, pues mire, se trae una velita de su casa, se trae un galoncito de agua, vaya al baño antes de venir. Y no les estoy hablando broma, les dije, yo voy a dejar de pagar la luz, porque ustedes no diezman, no se puede pagar, porque lo que nosotros agarramos es para nuestras necesidades. Y le hice eso, ¿saben? Los dejé sin luz, los dejé sin agua, y ellos se quedaban, pastora, mira que no hay, que ay Dios mío el calor. Y yo digo, no, porque no hay que diezmar, llévenme a comer, porque yo lo que tengo es hambre. Porque acusan a los pastores de que los diezmos, las ofrendas, son para lucrarse el pastor. Mira, y a veces el pastor anda en un carro que anda fumigando por toda la calle. ¿Cómo es posible que agarró los diezmos para eso? Si así fuera, nosotros tendríamos los mejores carros, tendríamos muchos lujos, unas casas muy bonitas, pero no. Lo que entra a la iglesia sale para pagar biles, sale para la comodidad de los hermanos. Exacto, sale para evangelizar. Si dejamos de... que voy a predicar, sí. Yo creía que era que estaba diciendo que iba a predicar. Pero sí voy a predicar un ratito. Pero sí, no se dan cuenta de todo lo que uno hace. Simplemente están para señalar. El pastor, si usted necesita una medicina, usted llama y el pastor allá corre a suplir su necesidad. Allá usted necesita ir al hospital, el pastor corre en su carro a la hora que sea, y la gasolina no es gratis.
ninguna de esas cosas, pero tendemos a pensar que el pastor se está lucrando de lo que entra a la iglesia. Ahora mismo con la pandemia, ¿de qué se están lucrando los pastores? Si hay gente que por la pandemia dejó de diezmar, porque como no están asistiendo a la iglesia, pues no hay que diezmar. Pero y la renta, ¿quién la paga? El agua, todo eso. Pero es así, solo están para señalar, solo la gente anda para señalar. Gracias a Dios que Dios a nosotros nos ha dado un espíritu de humildad. Amén. Nos seguimos y confiando, creyendo y declarando que nosotros dependemos de Dios. Amén. Sí, Señor. Sí, es así. Amén. Pero que eso también... Yo quería comentar algo. Ajá. Perdón. Sí, dale. Yo quería comentar algo en relación a lo que Pablo habla aquí en los versículos 16 al 18, en lo que tú leíste. Y es que muchas veces sí se levantan gente a murmurar y a calumniar al líder, sea el líder que sea, el que esté al frente de la obra, el pastor, al obrero, al que sea que esté al frente de la obra, haciéndole la lucha ahí, como dicen por acá. Y se levantan y murmuran y comentan cosas negativas, y a veces nosotros como pastores no queremos hablarle fuerte a la iglesia, no queremos enfrentar para que la gente se mantenga tranquilo, la gente esté cómoda. Sin embargo, Pablo ahí los enfrenta, no con palabras fuertes, pero le habla la realidad de lo que está sucediendo. No, yo los engañé, los que yo envié los engañaron, los que yo envié le hablaron otra cosa que no fue lo que le hemos explicado desde siempre. O sea, él los enfrentó preguntándole, no, ¿qué fue lo que pasó? O sea, si tú tienes algo contra nosotros, dilo de frente. Pero a veces nosotros como pastores no queremos enfrentar a la iglesia, y los comentarios que surgen que sean negativos para que la gente pues se mantenga ahí y no se lastimen, ¿verdad? Sin embargo, ellos no se miden para herir al pastor, para herir al líder, para herir al que está empujando la carreta, ¿verdad? Para que siga hacia adelante y no se detenga. Así es. Pero tenemos que agarrar la palabra, Manuel y los hermanos, tenemos que agarrar la palabra y actuar como dice la palabra. Pablo se paró de frente a ellos y les preguntó, no, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Ellos los engañaron, yo los engañé, los que yo envié los engañaron, los trataron mal, le hicieron algo, ¿qué pasó? Y a veces tenemos que hacerle así. Hay que confrontar a la gente con la palabra, ¿verdad? No faltar el respeto, no ofender, no lastimar, pero sí hacerle ver a la gente con claridad de que lo que se está diciendo no es cierto. Porque muchas veces la gente se va a levantar, siempre va a haber gente, siempre va a haber. Siempre. Desde los tiempos de Pablo, tú lo ves ahí, y ahora mismo se levanta gente siempre contra el líder, contra el pastor, siempre van a estar criticando. El pastor es una de las personas más criticadas, más odiadas en ocasiones, y más en la historia del ser humano. Sin embargo, nosotros tenemos que agarrar la palabra y conforme a la palabra, decirle a la gente, no, todo eso que te está comentando, a la luz de la palabra, lo traigo delante de ustedes con Dios como testigo. Con Dios como testigo, ¿verdad? Eso es así. Siempre con Dios por delante, ¿verdad? Porque a veces queremos defendernos nosotros y entramos en coraje. A mí me da mucho coraje. Y Martita, y ustedes la conocen. pero Martita es una santa, deja de estar hablando de Martita. No te metas, papá. pero ustedes saben que siempre hay que hablar la verdad. Hay que hablar la verdad y hacerle ver a la gente que las cosas que puedan estar escuchando, no presten oídos, ¿verdad? No prestan oídos, porque hay veces que hay gente que son más débiles que otros, ¿verdad? Sí. Y todos los días no amanecemos en 100, como yo digo. Todos los días no amanecemos en 60, ni siquiera en 30. A veces estamos en baja, por debajo de eso. Y escuchamos cosas así, entonces no, pues yo me voy de aquí, esto no. ¿Entiendes? Y no, hay que hablarle a la gente la realidad para que la gente sepa que la persona que está al frente es una persona que la puso Dios, es una persona dirigida por Dios, es una persona ungida por Dios y respaldada por la iglesia. Y hay que decirlo, o sea, sin lastimar, ¿verdad? Pero con la verdad. Sin lastimar, pero con la verdad. Amén. Pues eso viene entonces ahora con lo que sigue en el versículo 19, que dice, ¿pensáis aún que nos disculpamos con vosotros?
delante de Dios en Cristo hablamos, y todo, muy amados, para vuestra edificación. Para impedir que los corintios se vieran como que están siendo jueces y que Pablo es culpable, él dice, no, vamos a aclarar esto. Yo no estoy aquí siendo acusado, porque Dios es el único juez a quien yo me le pongo al frente. Amén. Es Dios. Y él se mantenía fiel en que él era fiel a Dios y que su mayordomía era delante de Dios. Que todo lo que hacía, toda la discusión, todo lo que él estaba hablando, era para la edificación de la iglesia. La Nueva Traducción Viviente lo dice: tal vez piensen que decimos estas cosas solo para defendernos. No, les decimos esto como siervos de Cristo y con Dios como testigo. Todo lo que hacemos, queridos amigos, es para fortalecerlos. Ellos no eran los que lo iban a juzgar, quien lo iba a estar juzgando era Dios. Pero viene el ataque como estabas diciendo, Félix, Pastor Félix, el ataque de Pablo ahora a los corintios. Él los quería ir a visitar, pero él no los quería encontrar como los encontró en su segunda visita. Él no quería verlos en la misma condición deplorable en que estaban. Si él los encontraba viviendo en pecado, sin arrepentirse, él se sentiría humillado y entristecido. Ahora, pero observa las actitudes y acciones que destruyen el compañerismo, la coinonía entre los creyentes. Como dijiste, contiendas, las peleas, las discordias, los celos, las iras. A esas personas que de cualquier cosita explotan como un psiquitraqui. Las disensiones, donde está la gente pensando en sus propios intereses. Las calumnias, que en la iglesia eso casi nunca se ve, el hablar mal del otro, que hay que cuidarse. Murmuraciones, chismes, eso tampoco se ven en la iglesia, hay que cuidarse. Los desórdenes, creando disturbios, destruyendo la paz. Muchas veces no las vemos, pero eso está, como quien dice, debajo de la mesa, eferveciendo, creciendo. Y como dijiste, eso hay que cortarlo lo más pronto posible. Pablo afirma que él se sentiría humillado. Él se sentiría humillado si encontraba estos problemas cuando él fuera a hacer su tercera visita. No por ellos, no por los corintios, sino él ante Dios. Él se hubiese sentido humillado al informar sobre los fracasos de la iglesia que Dios le había guiado a establecer. ¿Cómo te sentirías tú? Que Dios te manda a hacer una obra y tú tienes que arrodillarte y llegar a ese sumo creador y decirle: mira, yo traté, pero esa gente no pudo. ¿Cómo tú te sentirías frente a ese Dios? Que Dios nos dio las capacidades, nos dio los dones, nos dio la palabra para nosotros poder llegar a ellos, y nosotros estuvimos ahí peleando con ellos, educándolos, evangelizándolos, y cuando vienes al fin y al cabo se fueron todos por el chorro. ¿Cómo te sentirías tú? Frustrado. La frustración sería enorme. La fe no se puede perder ahí. La fe no se pierde, pero humanamente, Ajá. humanamente nos frustramos. Ajá, dime, pastora. Mira, Duro para que ya oigan. hace un tiempito atrás, yo no voy a mencionar santo, como uno dice, una pastora fue donde mí, estaba bien frustrada, yo, estate quieta, que todo esto pasa. Porque lo que pasa es que es lo que yo le digo le dije a mi nieto: nosotros los cristianos somos humanos. Hay gente que dice: no, porque yo no. Mira, a mí una vez me dijo una cristiana: yo nunca he pecado después que me convertí.
Y yo le dije, Santa. estás haciendo mentiroso a Dios. Eso es así. ¿Tú me entiendes? Ujú. Porque uno es humano, uno llora, uno se ríe, uno se frustra en el camino, mi hermano. Que a mí no me venga a decir nadie. Es que a mí no me venga a decir nadie, porque yo le digo mentiroso, honestamente, delante de Dios. Porque tú sabes lo que es subir un sitio y volver al sitio, esos sinvergüenzas cristianos. Mira como le dije yo, con la misma poca vergüenza. Pero él no se echó para atrás. Él siguió, aunque le tuvo que... Ay, espérate, tengo que usar esta... Le tuvo, ¿verdad? Es que no me doblo el dedo. Tú sabes. Pero es que eso lo vemos donde quiera. Seguro. Donde quiera. ¿Cuántas veces tú visitas a un hermano? Lo sigues visitando. Ay, El hermano viene a la iglesia una vez. Pasan como 3 o 4 cultos y tú ni los ves, los llamas, no te contesta. Y tú vas y lo buscas, y lo Manda llamas. mensaje. Y, Me manda y- carta. y tú dices, pero yo me acuerdo que por ahí en algún sitio en la Biblia dice que no le eches las perlas a los cerdos. Entonces tú haces de tu mayor esfuerzo en la fortaleza que te da Dios. Porque si fue en la fortaleza de uno, sigue tu camino, no te voy a hacer caso. Pero como tenemos una convicción de que estamos trabajando para Dios, seguimos insistiendo con ese hermanito, a ver. Pero muchas veces tenemos que humillarnos derrotados frente a ver, no pude. Y eso de perlas a los cerdos no es solamente a los de la calle, a los que no son cristianos. No, también a los Lo que tú cristianos. estás diciendo, no, lo que tú estás Ujú. diciendo también. Porque a veces nos creemos que esa palabra es nada más que cuando tú vas a un sitio y predicas. Y la gente nacarile, no. También dentro de nosotros, mi hermano, hay frustración, Eso es así. pero hay cosas más maravillosas. Pero una de las cosas que más estamos viendo, y esto lo estamos viendo a nivel global de todo el mundo, el amor de muchos se ha ido se enfría. enfriando. En vez de una palabra dulce, está el bimbazo, el botellazo, los palos a tutiplén. No tenemos misericordia. A cualquier provocación jalamos a los puños. Y lamentablemente esto lo hemos visto creciendo. Cada vez se ve más. Así que nuestro amor, aunque tú le reflejes todo el amor, de allá para acá necesariamente no va a haber mucho amor. Ujú. Pero nosotros nos tenemos que mantener firmes en el amor de Cristo hacia todos los hermanos. Y no solamente hermanos, pues también a todo ser humano. Y nos fajamos por mantenernos unidos. Nos esmeramos porque el amor de Cristo siga creciendo entre todos. Y cierro con 5 versículos del libro que le encanta a nuestro hermanito pastor Abiel. Job. Primera de Job. Primera del de Job, 1 primera. al 5. Capítulo 1, capítulo 1. Capítulo 1 de Job, del 1 al 5. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 cabellos, 500 yuntas de bueyes, o sea que tenían más de 1,000 bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas. O sea, eran 7 hijos. O sea que de lunes a domingo había fiesta. Llamar a sus hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba
y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de ellos, todos ellos, porque decía, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Ese era Job, cuidando, haciendo sus ofrendas a Dios, a sus hijos. Y Pablo, ¿qué era lo que hacía? Él estaba siendo libado para buscar, para servir, siempre en servicio a todos los que él le llevaba la palabra. Él se ofrecía él mismo en servicio. Se gastaba. Se gastaba. Y nosotros, amén, nos estamos gastando, pero seguimos con la fortaleza de ¿quién? De Dios. Seguimos con la fortaleza que nos da Dios para hacer la labor que Él quiere que nosotros hagamos. Y no es que nosotros la hagamos, la está haciendo Él a través de nosotros. Que eso es un punto que siempre tenemos que tener presente. Nosotros no hacemos nada, a veces lo que nosotros hacemos es estorbar, porque el que hace la obra es Dios, en uno y a través de uno. Amén. Amén, amén. ¿Hay alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Algún comentario final? De esos holocaustos que eran en vano, porque ellos seguían pecando. Exacto, O pero... sea que hoy me voy hasta lo último. Ajá. Y mañana pues voy y pongo, mato a tal becerro. Mira qué absurdo, ¿verdad? Eso es así. Ay, padre. No, yo sé que eso, pero Así eran. así era. Hermanitos, espero que se hayan gozado en el estudio. Gracias por... Lo más que me gustó de Pablo al final es que no fue sarcasmo como había sido al principio. Dejó el sarcasmo y se fue tajante con la palabra. Esto es así. Es lo que hay. El amor. El amor. Y con el amor él se daba completo, aunque de allá para acá no hubiera el mismo amor. Amén. Pues sean todos bendecidos. Los esperamos el jueves que viene. El domingo, el culto en El vivo. domingo tenemos el culto. En vivo. En vivo dirige nuestra hermanita Esther, Sí. predica nuestro Si Cristo no ha pastorcito venido antes.